Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ismael Cosío Villegas da inicio al programa anual de sesiones de enfermería correspondiente al año 2019. El día de hoy contamos con la doctora Patricia Leal Morán, quien nos expondrá el tema Consecuencias derivadas, accidentes punzocortantes. A continuación, les cedemos la palabra. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente me gusta estar acá con ustedes. No es la primera vez que estoy aquí. Y pues bueno, vamos a hablar sobre lo que son los accidentes punzocortantes. Yo soy médico adscrito a la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de la Nutrición, y en este instituto pues ya tengo 20 años trabajando ahí y he estado coordinando lo que es el programa de salud de los trabajadores. Algo muy importante, creo que algunas diapositivas la vamos a repetir, pero no fue intencional. Realmente creo que el tema pues es un poquito lo mismo. Y bueno, con esta diapositiva lo que yo quiero definir es qué es un trabajador de la salud. Muchas personas piensan que un trabajador de la salud es el médico y la enfermera, ¿no? Entonces, nosotros consideramos como trabajador de la salud todo aquel personal que está en el hospital, dentro del hospital, el que queda cerrando la puerta del hospital. Todo el que esté adentro laborando o prestando un servicio, ya sea remunerado o no remunerado, debe considerarse un trabajador de la salud. Y en esto igual incluye médicos, enfermeras, personal de mantenimiento, personal de limpieza, el jardinero y hasta el vigilante, ¿sí? Porque aunque no estén en contacto con directamente con los pacientes, ellos también tienen un riesgo mucho más bajo, pero el riesgo también en ellos existe. Entonces, nosotros en nuestro programa de salud de los trabajadores también los incluimos a ellos. Entonces, cada año hay reportes de este tipo de accidentes. Se estima aproximadamente entre 600,000 y 800,000 reportes de accidentes en trabajadores de la salud, y los estudios mencionan que el personal de enfermería es el personal que está más afectado, es el que más reporta. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir estos accidentes? Pues es la vacunación. Es muy importante. Todos los trabajadores de la salud debemos estar vacunados, ¿sí? Y sí es realmente un problema, porque ¿en quién pensamos cuando hablamos de vacunas? En los niños, ¿sí? Existe una cartilla nacional de vacunación para los niños, pero ¿qué creen? Ya existe una cartilla nacional de vacunación para el adolescente, existe una cartilla de vacunación para el adulto mayor, no sé, ¿no? Ya hay diferentes cartillas que abarcan a toda la población. Entonces es muy importante que cambiemos ese chip, y cuando hablemos de vacunas ya no solamente pensar en los niños, sino también pensar en los adultos, pensar en los adolescentes. Entonces nosotros como adultos debemos de tener un esquema de vacunación, y si somos trabajadores de la salud, pues debemos ser muy estrictos en ese esquema de vacunación, ¿sí? En cuanto a accidentes, la vacuna que a nosotros nos interesa es la vacuna de hepatitis B. Entonces es muy importante. Desafortunadamente en este momento no hay la vacuna a nivel nacional, ¿no? Entonces, si están en contacto con pacientes que tienen diagnóstico de hepatitis B, pues deben de tener muchísimo cuidado, y si es posible evitar estar en contacto con esos pacientes, pues evitarlos, ¿no? Hasta que no estén vacunados contra hepatitis B. Sucede que cuando salimos al extranjero, que vamos a hacer una rotación y todo, en las escuelas, en los hospitales de Estados Unidos, todo el personal que va a hacer, aunque sea una rotación de una semana, les exigen su esquema
esquema de vacunación completo. Entonces, ese es algo que se tiene que hacer igual aquí en México. Entonces, todas las instituciones de salud, todas las escuelas de medicina deberían de exigir un esquema de vacunación para los estudiantes de medicina, en las escuelas de enfermería, para los estudiantes de enfermería, de tal manera que cuando ya llegan al hospital, a su área de trabajo, pues ya tienen esquemas de vacunación completo y ya están pues protegidos. Otra de las formas en que nosotros vamos a protegernos de estos accidentes es a través de las precauciones estándar. Son precauciones que se utilizan en todos los pacientes en todo momento y no es otra cosa más que el uso del equipo de protección personal. Y esto, todas las precauciones inician y terminan con lo que es la higiene de manos, que es algo muy importante que siempre debemos de tomar en cuenta. El uso de guantes, cubrebocas, gogles, gorro, dependiendo del procedimiento que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si vamos a tomar una muestra de sangre, ¿qué es lo mínimo que tenemos que utilizar? Guantes. Previa higiene de manos y posterior higiene de manos, ¿no? Entonces, y no olvidarnos del contenedor de punzocortantes. Entonces, el contenedor de punzocortantes no es un equipo de protección personal porque no lo vamos a poner, pero está contemplado dentro de las precauciones estándar. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Si vamos a tomar una muestra de sangre, vamos a utilizar una aguja. Entonces, debemos de tener siempre a la mano un contenedor de punzocortantes, ¿sí? Y muy importante es porque una vez que se usa la aguja, esta no debe de reencapucharse. Se tiene que eliminar inmediatamente en el contenedor de punzocortantes, ¿sí? Y todo aquel material que esté en contacto con nuestros pacientes. A veces suceden accidentes que dice uno, ¿cómo es posible que esto pase, ¿no? Hace un par de días llega una enfermera que se cortó con una navaja del rastrillo del paciente. El paciente pues ya tenía varios días hospitalizado, quería rasurarse su barba, paciente con VIH, le dieron un rastrillo de estos que son con capuchita, entonces lo utilizó, lo puso en su mesita y la enfermera, con toda la voluntad de ayudar al paciente, quiere depositar ese rastrillo dentro del contenedor de punzocortantes, pero como la indicación es de que no debe ir reencapuchado nada al contenedor, ¿qué hacen? Le retira. Al momento de retirar la tapita del rastrillo, ella se corta con las navajas de ese rastrillo. Entonces es muy importante. Si vamos a sucede, ¿no? Si existe este riesgo de que esa aguja está reencapuchada, pero se utilizó, se tiene que desechar con todo y capucha. ¿Sí? Entonces, mientras menos estemos expuestos y mientras menos estemos manipulando estos dispositivos, pues es mucho mejor. Además, actualmente la industria nos ha ayudado mucho en este aspecto porque cada vez se hacen dispositivos que tienen mecanismos de seguridad de tal manera que nosotros no estamos en contacto directo con el material punzocortante. Lo importante aquí es tener esa capacitación para utilizar esos nuevos dispositivos de la manera correcta y que realmente nos sirvan a nosotros como protectores. Entonces, ahora, en cuanto a la prevención secundaria, si ya nos funcionamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues debe ser un manejo inmediato. ¿Cuántos se tardan ustedes? Ustedes van a reportar al CIENI, ¿verdad? Cualquier accidente. Por ejemplo, ¿cuántos se tardan en que tuvieron un accidente en el pabellón 4 a que llegan al CIENI? ¿Cuánto? 10, 15 minutos. ¿Sí? Entonces, realmente el reporte se puede hacer inmediatamente. ¿Sí? O sea, no tardamos, no tenemos por qué esperar hasta 72 horas, y menos si estamos en un lugar donde sabemos que los pacientes tienen VIH. Sí, entonces eso es muy, muy importante. Yo se los digo a mis compañeros, digo, ¿cuánto estamos en nuestro hospital? Es de 4 pisos. Entonces, y estamos en el mismo sitio. ¿Cuánto tiempo te tardas del segundo al 4.º piso?
5 minutos. O sea, 5 minutos. Se supone que nosotros estamos en contacto con nuestros pacientes y conocemos los diagnósticos de nuestros pacientes. Entonces, independientemente de eso, apegarnos a las precauciones estándar. Pero si ya nos puncionamos y el paciente es VIH positivo, pues hay que acudir rápido, ¿no? El riesgo es bajo, pero el riesgo existe. Entonces, elegir el antirretroviral adecuado es muy importante, ya lo mencionó la doctora Carla. No es lo mismo si nosotros nos puncionamos con un paciente que es VIH positivo, pero que en esta hospitalización que tiene 3 días le detectaron el VIH y que no ha tomado ningún medicamento, y nos puncionamos con una aguja de sutura. No es lo mismo que el paciente ya tiene 15 años con el diagnóstico, le han cambiado 3 veces el esquema antirretroviral y además nos puncionamos con la aguja con la que le tomamos la muestra. Entonces, es muy importante revisar cada caso y sobre eso tomar la decisión de qué medicamento es el que le vamos a dar como profilaxis. Ningún medicamento es inocuo para nada, entonces es muy importante comentar a nuestro personal de salud que todos los medicamentos pues le va a llevar como consecuencia un evento adverso y debe de conocer qué es lo que le va a pasar y esto para que el trabajador, si llega a tener algún evento adverso, pues no suspenda el medicamento por voluntad propia, porque se sintió mal y ya no regrese con nosotros. Hay que evaluar a cada trabajador, porque muchos trabajadores pues ya tienen algunos otros enfermedades, están tomando algún medicamento y entonces tenemos que elegir el antirretroviral que no interactúe con los medicamentos que ya el trabajador está tomando. En caso necesario, pues siempre consultar al experto. Nosotros realizamos un examen serológico basal. Si el paciente nunca se ha tomado una serología, hay que tomarle una serología al paciente y una serología basal al trabajador. Y depende de estos resultados, es el seguimiento que le vamos a dar. Entonces, hepatitis B, el riesgo de infección es de un 6 hasta un 30%, es el que tiene el riesgo más alto, pero existe la vacuna que es una profilaxis preexposición. Para VIH, el riesgo es de 0.4 a 1.8%. Para hepatitis C 0.4 a 1.8% y para VIH 0.25 0.4%. El riesgo es bajo, pero aún así el riesgo existe. Y para hepatitis C y para VIH no hay una vacuna. Para VIH existe la profilaxis post-exposición y para hepatitis C hay muy poco que ofrecer a los trabajadores. Entonces, nuestro protocolo es un reporte de accidente. El personal tiene que subir a epidemiología hospitalaria a reportar este accidente, valoramos el riesgo, la toma de muestras, el inicio de profilaxis y el seguimiento. Entonces, en consideraciones especiales, por ejemplo, inclusive se llegan a tomar hasta cargas virales o serologías a los trabajadores de la salud para determinar el riesgo. Entonces, siempre es muy importante, si vamos a correr riesgos, pues hay que tomar riesgos calculados, ¿no? Y esto no es otra cosa más que apegarnos al 100% a las precauciones estándar. Eso es algo muy importante que no debemos de perder nunca de vista. Entonces, en el instituto tenemos este programa desde 1987, el reporte es voluntario, nosotros no andamos buscando al personal a ver si ya te picaste o no te picaste, ellos tienen que subir a epidemiología hospitalaria, llevamos registro y valoración y dependiendo de esto pues iniciamos una profilaxis y les llevamos un seguimiento. Desde 1987 hasta el 2017 nosotros hemos registrado un total de 4,694 accidentes. Digo, nuestro programa ya tiene
bastante tiempo. Y quien más en nuestro hospital es un poquito diferente acá al de ustedes. Tenemos muchos estudiantes de medicina internos de pregrado, y quien más reporta estos accidentes pues son los internos de pregrado, ellos en un 22%, seguido de lo que es el personal de enfermería y los residentes. Bueno, que si sumamos y pues es principalmente residentes e internos son los que más reportan. Y desafortunadamente nosotros tenemos en cuarto lugar al afanador. ¿Esto qué significa? Digo, siempre lo pregunto, siempre trato de que les llame la atención esta gráfica. ¿Por qué un afanador está en cuarto lugar en un cuadro de accidentes por punzocortantes? Porque no desechamos adecuadamente, ¿sí? Entonces, pues ellos son los que pues se llevan la mala experiencia. Muchas de nuestros afanadores, nosotros sabemos, es personal que tiene un nivel socioeconómico y cultural bajo. Entonces, si ellos se sienten mal por una tableta que les dan Efavirenz y se mareó, ya no se la toman. Y se van con la vecina, con la comadre, para que les dé el tecito que les recomendaron y que era bueno para la profilaxis para VIH, ¿no? Entonces, para nosotros es pues importante, y es un poquito difícil. Digo, esto ya tenemos bastante tiempo y nos ha sido realmente complicado pues sacarlos a ellos de la jugada cuando ellos realmente no tienen contacto directo con nuestros pacientes. Aquí en otros nos ha tocado el jardinero, que arreglando alguna jardinera en el hospital se punciona con una aguja de insulina de algún paciente. Nosotros sabemos que los hospitales pues están invadidos de pacientes, de familiares de pacientes, y que si van a su consulta y resulta que les toca aplicarse la insulina, se la aplican. ¿Y dónde tiran las agujas? En la jardinera, en el basurero que está ahí en el estacionamiento, donde ellos se encuentran. Entonces, por eso consideramos a todo el personal que está dentro del instituto como personal de salud. También nos llegan personal de otros hospitales y nos llegan pacientes mismos de ahí del instituto, que resulta que cuando están recogiendo la basura en el patio de su casa se puncionaron con una aguja. Alguien que iba pasando por ahí dejó ahí una jeringa que obviamente no sabemos para qué la utilizaron, y al momento pues nosotros recogemos la basura y normalmente mucha gente lo que hace es recogerla con las manos, ¿no? La hojarasca. ¿Qué hacemos? Entonces, al momento de estar recogiendo esa basura, se puncionan. Hay algunos que saben de estos riesgos y si van, hay personas que ya lo toman como algo normal y no le toman esta importancia. Entonces, el principal tipo de accidente que se reporta en nutrición es pinchadura con aguja en un 63% y 14% salpicadura a mucosas. Aquí algo muy importante, el reportar no es nada más reportar para tener estadísticas, es reportar para saber qué se está haciendo y qué podemos mejorar para disminuir estos accidentes, ¿sí? Entonces, de repente nos llega, hubo una rachita en que reporte con lanceta, la lanceta para tomar la glucosa, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está pasando con esa lanceta? ¿No? Resulta que no era la adecuada, que no tenía un dispositivo de seguridad o lo que sea. Entonces, también eso es algo muy importante. No se trata nada más de reportar
por reportar, sino de saber que nos llame la atención qué es lo que está pasando y qué podemos mejorar o cambiar para evitar que esos accidentes sigan ocurriendo. La mayor circunstancia del tipo de accidente pues es el procedimiento quirúrgico seguido del procedimiento invasivo y toma de muestras. Y objeto fuera del contenedor, 7%. Entonces, nosotros de estos 4.694 casos, es igual, justo, 53% hemos tenido que iniciar una profilaxis. Sabemos que no todos se inicia porque no sabemos la serología del paciente o porque es un paciente desconocido o porque el paciente es VIH positivo. Si el paciente no sabemos su serología, pero le podemos tomar la serología, una muestra de sangre y corremos una serología, pues inmediatamente en cuanto tenemos el resultado, esa profilaxis se suspende, pero lo ideal sí es iniciar siempre una profilaxis. Nosotros en nuestro kit de medicamentos para esta profilaxis contamos con Truvada, Estocrin, Caletra, Raltegravir y dependiendo del riesgo y dependiendo de cada caso es el medicamento que nosotros elegimos. Se sugieren 3 o más medicamentos para una profilaxis para VIH. Entonces, la profilaxis es igual si es salpicadura o si es una pinchadura, y nada más se modifica por el resultado de la serología. En cuanto a los eventos adversos, es bien conocido, efavirenz, nos puede provocar lo que es un rash, alucinaciones, pesadillas, somnolencia, ideación suicida, evitar, y si vamos a recetar un efavirenz, pues no se puede dar durante el embarazo. Entonces, enseguida tenemos lo que es la Truvada, que el principal efecto adverso es una disfunción renal, Caletra, náusea, vómito y diarrea, y el Raltegravir por lo general es un medicamento que es bien tolerado. Entonces, dependiendo de los factores de riesgo, pues es el medicamento que nosotros tenemos. Esto es lo que nosotros tenemos directamente en nuestro kit en epidemiología hospitalaria. Si hay un paciente que tiene un esquema muy diferente a esto que nosotros podemos apoyar, tenemos la clínica de VIH y ellos nos proporcionan el medicamento que sea lo más adecuado para ese trabajador. Entonces, si el riesgo de VIH es alto, lo que nosotros sugerimos es el uso de preservativo. Bueno, es de 6 a 12 meses posterior a la exposición. Ya sabemos, esto depende de la prueba que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos eliminar ese riesgo a los 3 meses, pues esta recomendación pues es hasta los 3 meses. Muy importante informar al personal de salud sobre los eventos adversos e interacciones. De hecho, nosotros ya conocemos, ya tenemos bastante tiempo allí en nutrición, conocemos a nuestra gente y ya sabemos los eventos adversos que va a tener cada trabajador, ¿no? Tenemos identificada a una enfermera específicamente que no le podemos dar nada. Se enroncha toda, se dematiza con cualquier medicamento. Entonces, a ella la tenemos en un servicio específico, tratando de evitar que esté ella en contacto con pacientes de alto riesgo, y si se llega a funcionar, inmediatamente corremos la serología del paciente para descartar VIH. Entonces, sí, 20 años y estar ahí nos ha llegado a conocer pues a nuestra gente.
Hacemos la serología basal, como ya habíamos dicho, al paciente y al trabajador, y llevamos un seguimiento al trabajador cada 3 meses hasta completar 1 año. Nosotros todavía sí seguimos, a pesar de que sí tenemos la prueba de 4ª generación, seguimos llevando el seguimiento a nuestros trabajadores hasta los 12 meses. Muchas veces sí es posible llegar a esto más cuando es personal de base, pero tenemos una población muy amplia, que es una población flotante, que es precisamente los estudiantes de medicina, los internos, los residentes, que se van del hospital y muchos de ellos pues ya no regresan. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en caso de tener un accidente? Primero es suspender la actividad. En la manera que esto sea posible, se tiene que dejar de hacer lo que se está haciendo, ¿sí? Y eso, es muy importante en nuestro paciente. Si hay un solo neurocirujano y se puncionó, pues evidentemente él no va a poder suspender su actividad, va a tener que esperarse hasta que termine el procedimiento o que consigan algún otro neurocirujano. Pero si es el interno o si es la enfermera circulante, o sea, no hay pretexto, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. Lavarse el área afectada, ya sea si es alguna extremidad, lavarse con abundante agua y jabón. Muy importante, lo del cloro es real. Muchas veces el personal, me puncioné el dedo, voy a meter 20 minutos mi dedo en cloro para disminuir el riesgo de infección. Entonces, muy importante, ni el cloro ni ningún otro cáustico les va a ayudar a disminuir ese riesgo. Muchas veces pasa que resulta que es un paciente con VIH, es persona muy aprensiva, ¿y qué hacen? Era una pinchadura así pequeñita, agarran el bisturí y se hacen una herida mucho más grande para sangrarse. Eso no nos sirve de nada. Entonces, hay que lavarse el área afectada, si es a mucosas, con solución de irrigación o con agua de la llave. De preferencia, solicitar a algún compañero que nos ayude para nosotros estar boca arriba y que la irrigación en la mucosa, sobre todo conjuntival, pues sea constante. Avisar al jefe inmediato y acudir a epidemiología hospitalaria. Tenemos servicio nosotros de lunes a domingo, pero hay ocasiones en que pues no hay personal, entonces hay que avisar a la supervisora en turno y esto es nada más para el inicio de la profilaxis. Las enfermeras de las jefas de enfermeras en el 2º piso del Instituto Nacional de la Nutrición saben cómo iniciar una profilaxis, ¿sí? Si nosotros no estamos porque fue en la noche o porque fue un día festivo en la tarde y no había nadie en epidemiología hospitalaria, ellas inician, pero inmediatamente a la siguiente hora hábil tienen que acudir a epidemiología hospitalaria para nosotros continuar con el protocolo de valoración de este accidente.